Pasan 38 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en comunicación con José Carlos Maía, senador Frente Amplista. Maía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy alegro mucho, pero muy bien por acá, Maía. Hay varios temas sobre los que nos gustaría poder charlar contigo y nos gustaría comenzar por el archivo del fiscal Machado, la causa por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Si bien la causa fue archivada, el fiscal sostiene que se ocultó información al Parlamento. ¿Cómo recibieron la noticia del archivo? Bueno, en primer lugar, como una resolución soberana de la justicia y en este caso de la decisión del fiscal de archivar el caso. Creo que lo primero que el Frente Amplio ha definido como una acción democrática y republicana ha sido respetar la separación de poderes a rajatabla y aceptar las decisiones en este caso del sistema de justicia, cuando esta no nos parezca buena, mala o regular. Es una actitud ante la democracia que el Frente Amplio ha caracterizado y que no ha sucedido en otros partidos en el Uruguay, o por lo menos con algunos legisladores de algunos partidos, particularmente del Partido Nacional, que han calificado a la Fiscalía como una especie de comité de base, y palabras más, palabras menos. El segundo aspecto, quedó claro en el propio dictamen que aquello que habíamos sostenido públicamente sucedió. Esto es que el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería y Ministerio del Interior, se organizó para ocultar la información y mentirle al Parlamento como institución. Eso quedó también en el dictamen, quedó claro. Y por supuesto que hay otro episodio que se sigue investigando, que es el referido a la investigación, para que la redundancia de palabras, que hace a la segunda parte, a la que salió denunciada por la ex viceministra H, que fue la destrucción de documentos, la utilización, digamos, de reuniones secretas para, cambiar o tratar de cambiar lo que era una investigación administrativa, y que eso sigue en curso y que tiene a máximos protagonistas de Presidencia de la República involucrados en la investigación. Uh-huh. Ahora, el lunes, el senador Luis Alberto Heber, en rueda de prensa, lo que dijo fue que el problema fue que en la interpelación que se le hizo tanto a él como al ex canciller Francisco Bustillo, en esta interpelación el Frente Amplio omitió preguntar por el contenido de la conversación que los subsecretarios Carolina H. y Guillermo Maciel habían tenido. Dijo que ellos no faltaron a la verdad, sino que lo que hubo fue una omisión de preguntar qué era lo que había pasado allí. ¿Cuál es la respuesta frente a estas declaraciones de Heber? Bueno, pero eso no se lo cree ni él, porque ¿cómo puedes preguntar cualquier oposición en cualquier parte del planeta sobre una conversación que tuvieron jerarcas? Lo que debió haber sucedido es exactamente lo contrario. Es un absurdo lo que se sostiene, porque los que tenían la información y que querían brindarla, incluso asumir la responsabilidad, eran las autoridades, porque en eso después se supo, porque se hizo público a partir de la acción ante la justicia de Carolina H., porque si Carolina H. no actúa, estoy convencido que la boleta desde el punto de vista político, y actuó, y cuando actuó quedó demostrado las conversaciones que tuvieron el ministro y el canciller con la subsecretaria y Maciel, donde Bustillo descalificaba y fuerte a Maciel, y donde Maciel además después quedó demostrado por un pedido de acceso a información que tuvo que hacer el Frente, que que había situaciones de absoluta irregularidad desde el punto de vista de los procedimientos administrativos. Aquella famosa frase de Maciel, un narcotraficante pesado y peligroso. Y bueno, lo claro es que sabían quién era, y el canciller Bustillo dijo que pensó que era un jugador de fútbol, y ya estaban preparando eso porque se reunieron para mentirle y para ocultar información al Parlamento. Se dijo también ahí que, digamos, se fingió demencia sobre algunas cosas que estaban pasando, y el dato objetivo es que se tuvo una situación absolutamente irregular desde el punto de vista administrativo, y una falta de coordinación total, que también lo dice el propio dictamen, porque ellos aluden a un decreto y a una posibilidad de sacar el pasaporte. Lo que no se puede
afirmar así livianamente, era que se sacaba así como así. Había posibilidades, cruzando información dentro del Estado, de poder hacer, tomar acciones y que implicara ello que esa persona, reitero, en dichos del ex viceministro del Interior, narcotraficante pesado y peligroso, bueno, se pudiera activar algún tipo de requerimiento, activar su situación desde el punto de vista de su peligrosidad, tal cual lo decía, pero eso no sucedió. Por lo tanto, acá lo más claro de todo es que se mintió a una institución que representa a toda la población, que es el Parlamento uruguayo, y eso lo llevaron adelante deliberadamente para ocultar lo que estaba pasando en torno ante ese episodio muy triste que tiene hoy el narcotraficante prófugo en el mundo. Maía, ¿y qué esperan de lo que queda pendiente, justamente esto que tiene que ver con el ex asesor presidencial, la FLUF, que hoy está cerca de Delgado, a propósito de destruir la documentación posteriormente? Y bueno, la actuación de la Fiscalía, yo no voy a hacer lo que denuncio, que está horrible. Es decir, acá ustedes saben que la bancada oficialista del Senado se reunió con el ex fiscal, ahora general, Gómez, para presionarlo por determinadas causas, para acelerar, que hubo un día sí y otro también acusaciones de pertenencias políticas partidarias a determinados fiscales. Hasta el propio presidente de la República salió a hablar como presidente de su sorpresa de por qué unas causas van rápido y otras más lento. Bueno, eso presionar y por utilizar el poder para presionar a la justicia. Y el Frente Amplio cuida mucho la democracia y la República porque pagó carísimo, con cárcel, con tortura de su gente, con pérdida de trabajo, con exilio, cuando el sistema democrático terminó gradualmente cayendo. Obviamente yo no digo que este sea el proceso, pero sí digo que ese tipo de acciones, deterioran la calidad democrática. Yo espero que el fiscal a cargo actúe con independencia técnica, como corresponde, como todo fiscal, y que se investigue hasta el final las responsabilidades que podrían caber sobre el episodio que, insisto, se denunció de personas de adentro del gobierno, que fue la destrucción de documentos públicos y que involucran en la denuncia a principales figuras de esta campaña electoral y del gobierno actual. Maía, hablabas de presiones por parte de la coalición, especialmente decías del Partido Nacional, a Fiscalía, y mencionabas también concretamente al ex fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, que se despidió el viernes de su cargo. ¿Cuál es tu evaluación de su gestión al frente de la Fiscalía? Y bueno, le tocó un periodo difícil, en un lugar difícil, y además suceder en el tiempo a alguien también que tenía un protagonismo alto y que fue una figura muy pesada durante la gestión anterior, como fue Díaz. Yo creo que él tuvo una actuación en términos generales ecuánime y sometida a presión desde el gobierno, sometida a presión todos los días, y la verdad yo no conozco precedentes, por lo menos en mi memoria ahora no me acuerdo, que una bancada de gobierno se haya dedicado con tanta decisión a presionar al fiscal general como sucedió. Ustedes recuerdan algunas filtraciones, incluso de actores políticos del Partido Nacional, a favor o en contra de una fiscal. Entonces, realmente uno, por lo menos yo, no acepto naturalizar que estas cosas estén bien. Esas cosas están mal o muy mal, y esas cosas no se hacen, y aceptar que, bueno, mañana alguien se ufane de presionar a un fiscal, o que se lo califique o se lo descalifique públicamente por redes sociales o por medio de comunicación, es algo que afecta o busca afectar la libre actuación de un sistema de justicia que además, como todos sabemos, digamos, de los cambios del código, del sistema de código, el Código de Proceso Penal, tiene un rol muy relevante.
porque la Fiscalía tiene un rol muy relevante como desde el lugar de, digamos, acusatorio que le compete. En otro orden, Maía, ayer se conoció que un cargamento de cocaína que fue detectado en Portugal había partido de Asunción y había permanecido varios días en el mes de junio en el puerto de Montevideo. ¿Esto refuerza lo que el Frente Amplio ha señalado sobre las políticas de seguridad del gobierno centradas en el microtráfico? Bueno, sí, no es la primera vez que pasa, ¿no? Este gobierno vio pasar varias cosas de ese estilo, desde los alfajores a esto, y acá yo creo que el gobierno en realidad en términos generales, primero, no cumplió la promesa electoral que le hizo a la sociedad en la campaña electoral pasada, era decir, chau bonomi, y entre comillas, fortalecer a la policía, y acá el Uruguay va a tener un cambio sustancial en materia de seguridad, y no hubo ningún cambio. En todo caso, empeoraron algunas circunstancias, particularmente las vinculadas a los delitos más graves, que son las muertes, y al narcotráfico. Y eso, incluso habiendo pasado por la LUC, que se la había defendido como una pieza maestra para fortalecer jurídicamente a la policía uruguaya y no sé cuántas cosas más, y eso fue todo lo contrario. El Uruguay está en condiciones de seguridad peor que hace 5 años, en el delito más grave, que es la muerte. Y además se ha dado una cuestión que nosotros lo vemos cuando recorremos el interior. Fenómenos que antes se ubicaban mayormente en el área metropolitana, vinculado a la extensión del narcotráfico en barrios y demás, ahora tú lo ves cuando vas a todo el interior. Y eso es realmente una cuestión que deberá ser resuelta de una manera distinta, porque es un problema estructural y porque es un problema que no se soluciona pura y exclusivamente con medidas punitivas. Ahora, ayer escuchábamos hablar al titular de la ANP, a Juan Curbelo, diciendo que estamos en el camino correcto, que bueno, que está en proceso de instalarse estos 2 escáneres que faltan instalarse. Falta asumir de alguna manera que el trabajo no es el mejor, sobre todo pensando en esto que decía el presidente Luis Lacalle Pou en el 2019, cuando era senador de la República, que era bastante contundente con la crítica del trabajo del puerto. Bueno, sí, el puerto, ustedes saben todo el proceso que pasó en torno al rol que le cupo con la decisión de la terminal de contenedores de Cató de Natí, su extensión, que para nosotros fue un pésimo negocio para el Uruguay y que se llevó adelante. Hay situaciones muy delicadas porque todo este asunto de los escáneres, bueno, se tiene que colocar de una buena vez, hay que ponerse las pilas y efectivamente tomar decisiones y dejar de anunciar cosas, porque mire que este gobierno ha anunciado y anunciado y anunciado, y bueno, anuncia, no concreta, y cuando no concreta le echa la culpa generalmente al Frente Amplio y otras tantas a la pandemia. Yo entiendo que en el tema de la pandemia a todo el mundo le generó consecuencias complicadas, al Uruguay también, eso es ineludible, y que fue un impacto, eso es objetivo. Ahora, echarle las culpas de todo lo que no haces cuando estás terminando tu gobierno, el gobierno anterior, y habla de cierto grado de mediocridad a la hora de asumir las responsabilidades. Si pensamos en los distintos discursos que están apareciendo ahora en la coalición, aparecen justamente propuestas muy variadas en cuanto a lo que se debería hacer en seguridad. Escuchamos a Manini incluso en una conferencia de prensa hablando de la necesidad de declarar la emergencia en seguridad, que es algo que aparecía en el compromiso por el país de 2019 y eso no se cumplió. Tenemos después, bueno, el Partido Colorado con propuestas diversas, incluso en la interna, ¿no? Con Pedro Bordaberry por un lado, el programa del Partido Colorado por otro, el Partido Nacional que reconoce lo de los homicidios, pero plantea que se tiene un buen desempeño. Con esta diferencia a la interna, diferencias a la interna de la coalición, ¿es probable que algo cambie en los meses que quedan? No, yo creo que este ministro es un ministro, yo lo he dicho, de transición hacia el próximo gobierno. Debería dejar lo más ordenada que se pueda las cosas y ojalá sea así. No, yo no tengo ningún tipo de expectativas al respecto. Sí, en lo que acabo de decir. El tema es que en la campaña pasada nos dijeron que estaban preparados y la realidad demostró que no.
porque en materia de seguridad se ha improvisado. Una cosa fueron los primeros pasos con Larrañaga, que lamentablemente falleció, y bueno, obviamente fue una situación desgraciada, humanamente y políticamente trajo consecuencias. Después vino la administración de Heber, que tuvo problemas de todos colores, y tanto es así que en alguna interpelación no lo apoyó ni Cabildo Abierto, que es parte del gobierno. Después tuvieron que renunciar, en fin, vino Sanjurjo, hizo unas propuestas, ni de la coalición estaban convencidos. En fin, usted como ciudadana ve mucha improvisación, mucha ida y vuelta y poca consistencia. Entonces, lo que quedó claro que no estaban preparados para gobernar, y después cuando les tocó, pasó lo que pasó. Maía, está pasando lo que está pasando. Y decís, bueno, en 2019 el actual oficialismo decía estamos preparados y no lo estaban. ¿El Frente Amplio puede decir ahora, en este año electoral, que está preparado para afrontar la situación de seguridad? Bueno, por lo menos tiene un encare distinto, ¿no? El Frente Amplio nos separó ahora en esta campaña electoral a decir, bien, venimos nosotros con situaciones milagrosas, con pócimas mágicas, y traemos la solución de todos los problemas. El Frente Amplio se está parando en estos temas, y yo creo que nosotros también, con una actitud de sobriedad. Y la sobriedad pasa por decir que tenés que cambiar cosas, por supuesto, tenés que cambiar criterios, y lo vamos a hacer. El Frente Amplio, si gana, no va a ser naturalmente en ningún campo de políticas públicas, ni no va a llegar ni con conceptos refundacionales como que empezar el país con nosotros, ni hacer más de lo mismo como si no se pudiera cambiar nada. Vamos a llegar con la disposición de, en algunas políticas públicas, de buscar acuerdos para llegar a mejor puerto que hoy. La seguridad es uno de ellos. Creo que no hay un plan de seguridad que se pueda decir y que se deba solucionar en sí mismo, solo en 5 años, y mucho menos exclusivamente desde el Ministerio del Interior, que por supuesto que es un actor fundamental, pero ha quedado demostrado que, por ejemplo, desde el punto de vista del lavado de activos, desde el punto de vista de la penetración, desde el punto de vista cultural, en la sociedad uruguaya de ese tipo de fenómenos, implica respuestas mucho más amplias y más audaces a la hora de llevarlas adelante. En el marco de la discusión sobre la seguridad, uno de los aspectos que está sobre la mesa, Maía, es lo que tiene que ver con el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos. En este sentido, el Frente Amplio se pronunció en contra de la iniciativa. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? ¿Realmente creen que sería una herramienta inútil o la negativa se da también porque estamos en el marco de la campaña? Yo creo que es una herramienta que tiene mucho más de efectista que de efectivo, y que está focalizada de una manera mucho más electoral que otra cosa. Creo que hay razones técnicas muy claras para decir que esta es una medida que busca llenar el ojo y que está inscripta dentro de, insisto, una línea que hasta ahora ha fracasado, porque ustedes recuerden que se presentó a la LUC como una herramienta jurídica que podía solucionar todos los problemas en materia de seguridad, porque le daba, entre comillas, respaldo a la policía. Bueno, yo creo que esto, como bien dice la declaración del Frente Amplio, es una herramienta que debería tenerse con mucho más cuidado, no en un marco de una elección nacional, analizar otras circunstancias, porque desde el punto de vista propagandístico se lo ubica fundamentalmente vinculada a los fenómenos del narcotráfico, digamos, más pequeño, o el narcotráfico en general, pero hay otras situaciones, como puede ser de violencia, abuso sexual y demás, que también tienen un grado de altísima relevancia en la vida de la gente, y al fin y al cabo yo personalmente entiendo que no es una herramienta que bueno, que se le pueda atribuir los factores mágicos de seguridad que le atribuyen quienes la impulsan, y que además, ustedes recordarán, ajuste más, ajuste menos, tampoco tuvo el apoyo de quienes hoy la defienden
hace 5 años, en 2019. Pero pensando, vos decías, bueno, esto también es en el marco de una campaña. Si fuera en otro contexto y en el marco de una propuesta más amplia, ¿estarían dispuestos a discutirlo? Siempre que estar dispuesto a discutir, siempre. Ahora, creo que es difícil abstraerse de forma teórica cuando estás a 50 y pocos días de votar. Uh-huh. ¿Y ahora piensan militar, como se ha hecho con otros plebiscitos, en contra de este en particular? Cada vez que surja opinión vamos a hablar. Yo por lo menos lo voy a hacer. Y seguramente la prensa va a preguntar por ello. Bueno, pero en otros casos se conformaron en plebiscitos pasados vinculados a la seguridad, comisiones amplias. Sí, hoy por lo menos yo no lo veo planteado en el Frente Amplio. Yo lo veo planteado en los términos que acabo de formularlo. Han habido experiencias de distinta índole, ¿no? El Frente Amplio, por ejemplo, impulsó 2 plebiscitos, uno sobre el voto epistolar y otro sobre la anulación de la ley de caducidad. Perdió ambos, habiéndolo militado, y ganó la elección nacional. Sí, para ir más cerca en el tiempo, en la última elección ganó la coalición que hoy gobierna el país, y una parte de ellos llevó adelante un plebiscito similar al que se ha propuesto hoy en torno a los allanamientos. Y el Frente Amplio militó en contra. Y el Frente Amplio habló en contra de ello, entonces, pero no salió. Tiendo a pensar que por ser una coyuntura muy particular, la concentración de todos en la campaña, de los partidos fundamentalmente, por lo menos de la enorme mayoría, va a estar en qué presidente vas a tener y qué no, qué parlamento vas a tener y qué no, y ahí va a estar sobre todo la esencia del debate y la decisión fundamental, que al fin y al cabo es la más importante. ¿Qué es lo que torna tan particular a esta elección? Y bueno, yo creo que el retorno del Frente Amplio al gobierno, esa es la clave. Porque, sería muy duro para la sociedad uruguaya, para la mayoría, desde nuestro punto de vista, por supuesto, que se siguiera con una política económica que, privilegia exclusivamente al sector de los Maya Oro y deja librado a su suerte a quienes tienen menos, porque estamos hablando de un gobierno en que creció la economía, pero creció la pobreza y particularmente en la primera infancia. Estamos en un gobierno donde hay mucho más indigentes de lo que había antes. Estamos en un gobierno que aplica una política económica que prometió estar bajando tarifas y bajando impuestos, y aumentó impuestos y aumentó tarifas públicas. Entonces, se juega mucho en eso, se juega mucho en salud, donde hoy la salud y las condiciones de la salud se deterioraron muchísimo, nace con falta de medicamentos y con problemas de funcionamiento, ni que hablar que en educación han bajado la inversión y ha bajado la calidad educativa del país y se ha improvisado mucho. En fin, hay un modelo u otro que va a triunfar en octubre de este año, y por eso yo creo que la continuidad de este modelo o el triunfo de la izquierda es particularmente importante, porque podría consolidar o no una tendencia de derecha en el país. Y a propósito de la campaña, ¿quién te parece que marca la agenda hoy? ¿La coalición o la oposición? Porque el oficialismo ha insistido con los planteos sobre los plebiscitos, sobre Venezuela, y el Frente Amplio ha contestado a estos planteos. Bueno, yo creo que ellos tienen, desde el punto de vista mediático, cierta incidencia con los temas que de los que ellos quieren hablar. Ahora, el problema es si vos te metés a hablar de lo que ellos quieren hablar específicamente, y van a querer hablar exclusivamente de Venezuela, van a querer hablar exclusivamente de asuntos que no tienen que ver directamente con las cosas que te pasan cuando vos salís de la puerta de tu casa, ¿no? Porque cuando tú vas a un supermercado, la gente, la que está viviendo es el tema del costo de vida. Cuando tenés a familiares o amigos, el problema es la calidad del trabajo y los salarios, y obviamente el acceso a la salud, los que acabo de decir.
Y el Frente Amplio obviamente va a tener que trabajar mejor sus énfasis programáticos, está anunciado hacerlo a la brevedad, y sobre esos ejes hará su campaña en la siguiente etapa, y en eso vamos a trabajar. Pero la clave está, insisto, en sintonizar con la gente. En ese sentido, Maía, ¿cuál es la agenda que quiere marcar el Frente Amplio? Bueno, los problemas reales que vive el país, y obviamente con énfasis programáticos que, bueno, yo no voy a adelantar hoy, se imaginarán, porque está previsto que lo haga el propio comando de campaña y Yamandú y Carolina, pero tienen que ser notoriamente aspectos que hacen a lo que realmente le sucede a los uruguayos, y lo que realmente sucede tuvo y tiene que ver con algunas de las cosas que hemos transcurrido durante esta entrevista: seguridad, economía en cuanto al trabajo y calidad del trabajo, carestía, educación, acceso a la vivienda, entre otras cosas. Hay un último tema que queremos tocar contigo que tiene que ver con la cuestión internacional. Tú justamente has estado bastante involucrado en estas cuestiones, y también en relación a Venezuela, y surgió esto de que el gobierno de Uruguay resolvió incorporarse a una denuncia que originalmente data de 2018, que habían promovido entonces Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que será ante la Corte Penal Internacional, ¿no?, contra el gobierno de Maduro, esto por delitos, crímenes de lesa humanidad. Javier García planteó esto inicialmente, ¿no?, el exministro de Defensa, y lo que decía es que Maduro va a tener su propio Nuremberg. ¿Cómo consideras esta decisión del gobierno uruguayo? Bueno, creo que se ubica en un contexto de abordar la situación de Venezuela mucho más desde el aislamiento de Venezuela que desde tender a generar una salida, como puede ser el encargue que ha tenido el gobierno de Brasil u otros de la región, e incluso en el que algunas etapas tuvo el Frente Amplio. Desde el punto de vista político, la situación de Venezuela es muy grave, ni que hablar que los resultados electorales nadie los puede reconocer sensatamente como válidos de la elección pasada, y cada día que pasa es más complejo por algunas cosas que se vienen anunciando, incluso hacia el candidato de la oposición, que hoy está clandestino. Es decir, es absolutamente grave lo que sucede ahí. Ahora, ante la gravedad de los hechos, ante los problemas que se viven en Venezuela, podés pararte de distinta manera para intentar buscar soluciones, incluso desde el rechazo a todo lo que pasó en el proceso electoral. Eso es una cosa. La otra tiene que ver cómo te parás en el contexto internacional con otros países. Yo creo que digamos, lo fundamental pasa por lo que ha definido el Frente Amplio, que hasta el día de hoy no ha reconocido el triunfo de Maduro en Venezuela, y cuando hay un proceso electoral, los gobiernos y los partidos saludan y reconocen o no los resultados de las elecciones. El Frente Amplio no lo ha reconocido. Y obviamente, insisto, cada día que pasa uno ve una situación más grave. Y ante esa situación más grave, yo creo que el Uruguay tiene que ir hacia un camino que ayude a una salida, y fundamentalmente ese debe ser el desarrollo de la política exterior uruguaya. Y bueno, a veces esas cosas que pasan acá se hacen mucho más mirando lo que puede impactar o no en la campaña electoral uruguaya, que efectivamente en lo que contribuya a solucionar una situación realmente tremenda. José Carlos Maía, senador del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias. Un abrazo. Presentó Asociación Española, 170 años construyendo confianza.